Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio dominical en línea. Estamos muy contentos porque el Señor es bueno, porque ya van más de 100 días que estamos en cuarentena y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor sigue trabajando, sabemos que el Señor sigue obrando en nosotros de maneras increíbles. Me encantaría poder tener una sección de testimonios en la cual cada uno de nosotros como iglesia podamos grabarnos en video un minutito acaso para darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a seguir con la secuencia del mensaje del domingo anterior. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable, que Él sea dándonos su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, que tú estás en la sala, en las habitaciones de cada uno de aquellos, Señor, que está escuchando, que está viendo esa transmisión, que está siendo parte de este servicio dominical, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Padre, quita, Señor, toda palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, Señor, toda conjetura de hombre, Señor. Y permítenos, Señor, aprender más de ti, más de tu palabra, Señor. No nos permitas terminar esta transmisión sin haber sido bendecidos, edificados, cambiados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos de una de las preguntas más comunes que nos hacemos como hombre en general, como humanidad, como cristianos. Y era el ¿por qué a mí? En la palabra de Dios, estando leyendo a los profetas, pude darme cuenta que hubo un hombre que también se hizo este tipo de preguntas. Un hombre el cual su nombre es Habacuc. Y la palabra de Dios nos muestra en su libro, muy corto, de 3 capítulos, que él se plantea preguntas similares a las que quizá el profeta Ezequías, como lo vimos hace 8 días, pudo haberse planteado. Preguntas como las que nosotros muchas veces nos hacemos también, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades o las injusticias que vivimos en el día a día. Y no vamos a leer los 3 capítulos, sin embargo, me encantaría hacer un pequeño resumen de las preguntas que él se hace. Y para entender un poquito estas preguntas, tenemos que saber el momento en el que fue escrito este libro. Habacuc fue un profeta, el cual estuvo trabajando más o menos en los tiempos del rey Joaquín. Sin embargo, este profeta Habacuc fue un profeta que vivió, quizá de pequeño, quizá de joven, los tiempos del rey Josías. Si tú no sabes, déjame decirte que el rey Josías fue un reformador en el pueblo de Dios, el cual se dio cuenta de que todo el pueblo estaba mal, de que todo el pueblo estaba adorando dioses falsos, de que el pueblo se estaba desviando. Y de repente este rey Josías hizo reformas en el pueblo, hizo que nuevamente se adorara a Dios, igual como el profeta Ezequías, lo vimos hace 8 días, derribó los lugares altos. Y después de esto, dice la palabra de Dios, después de que muere este Josías, lamentablemente, como un ciclo bastante tóxico, el pueblo de Dios se vuelve a desviar y vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Para este entonces, Habacuc recibe palabra de Dios, palabra en la cual le dice que va a haber juicio sobre Judá. Y ese juicio va a venir representado por una ciudad o una nación más poderosa que es Babilonia, que son los babilónicos, a través de este rey famoso llamado Nabucodonosor. Y cuando Habacuc recibe esa profecía o ese aviso de parte de Dios de que va a venir juicio, de que van a venir momentos difíciles, de que va a venir tiempos bastante complicados en la economía, que muchos de sus príncipes van a ser pues llevados al cautiverio,
que van a ser arrancados de sus tierras. Dice la palabra de Dios, si tienes la oportunidad de leerlo en casa, será maravilloso, que en su corazón hubo tristeza, que en su corazón hubo cierto pesar. Y dentro de esa tristeza y de este pesar, él se hizo la pregunta del por qué. Este Habacuc, siendo un hombre de Dios y siendo el privilegiado en recibir ese aviso de parte de Dios, él en esa conversación con Dios le pregunta, ¿por qué, Dios, permites que pasemos este tipo de cosas? Dios le responde y le dice, porque ustedes se han portado mal y han adorado a otros dioses. Otra de las preguntas que él se hace es, ¿no hay otro modo de que seamos juzgados o seamos castigados o reprendidos por haber hecho lo malo delante de tus ojos, Señor? Y Dios le responde que no, que es el único modo, que va a utilizar a los de Babilonia para que ellos puedan ser edificados nuevamente, para que ellos puedan ser cambiados y puedan entender la justicia de Dios. Y la última pregunta que él se hace es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Afortunadamente, la respuesta de Dios para esta pregunta es que iba a tardar todavía unos cuantos años para que viniera ese juicio de parte del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios muestra en el corazón de Habacuc esa angustia y ese dolor y ese temor que tenía al recibir tal noticia. Hermano, hermana, muchas veces nosotros en medio de las circunstancias difíciles, así como lo veíamos hace 8 días, nos llegamos a preguntar este tipo de interrogantes también en nuestras vidas. Podemos preguntarnos, ¿por qué a mí?, como lo decíamos el domingo pasado, o podemos preguntarnos, así como Habacuc lo decía, Señor, ¿no habrá otro modo quizá de yo poder aprender la lección? ¿O no habrá otro modo quizá de poder crecer espiritualmente? O quizá también, si ya estamos en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, podemos llegar a preguntarle al Señor, ¿cuánto tiempo más, Dios? ¿Cuánto tiempo más voy a estar sufriendo? ¿Cuánto tiempo más voy a estar con esta carga económica encima? ¿Cuánto tiempo más voy a tener estos problemas familiares? ¿Cuánto tiempo más voy a estar peleado con mi pareja, con mis hijos, con mis padres? Y sabes, la palabra de Dios nos enseña en la vida de este hombre Habacuc, que en medio de esa tristeza, de esa interrogante, de ese dolor que había en su corazón, al final él puede comprender que Dios es el que permite estas situaciones para poder crecer, para poder corregirnos en el camino, para poder guiarnos de la manera correcta que nosotros debemos de vivir. Y Dios le habla en el capítulo 3, de tal manera que al comprenderlo él, dice la palabra de Dios, que él se goza y que él escribe una oración con melodía, es decir, escribe una alabanza al Señor para darle la honra, para darle la gloria, entendiendo que de él venía todo esto y comprendiendo que esa corrección o ese juicio venía directamente de él. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 16. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Como lo veíamos hace unos minutos que te lo estaba contando, cuando él recibe esta noticia del juicio que venía hacia el pueblo de Judá, hacia todos ellos que habían desobedecido, dice la palabra de Dios que hubo bastante temor, que hubo bastante dolor, que temblaba, porque obviamente este pueblo de Babilonia eran bastante conocidos por ser malos, por ser gente que era cruel con aquellos que no se sujetaban. Y dentro de ese temor nosotros vemos que Él tiene paciencia en Dios, que Él, a pesar de esa incertidumbre, está confiando en su Señor, está confiando en su Dios.
Hermanos, muchas veces nosotros, en los momentos complicados, podemos estar igual que Habacuc, podemos estar temblando. Quizá nuestros labios y todos nuestros huesos tiemblen por temor, tiemblen por miedo de lo que va a venir, por la incertidumbre económica o por las situaciones complicadas que se vivan en el día a día. Sin embargo, así como Habacuc, hermano, nosotros podemos aprender a ser pacientes, a esperar en el Señor. Y si bien Él va a utilizar ciertos medios para que nosotros podamos aprender, quizá pueda haber ciertas injusticias que puedas decir, estoy viviendo yo. Yo quiero decirte que en medio de esas injusticias estamos aprendiendo, estamos creciendo. Y en su momento, Dios va a darles el castigo también a aquellos que nos han oprimido, a aquellos que han abusado de nosotros, a aquellos que han tomado ventaja de ti y de mí. Es algo que nosotros debemos de tener en bastante consideración y tenemos que vivir confiados en que dependemos de Él, en que esperamos su respuesta y que Él va a obrar justicia en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 y versículo 18: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, lee conmigo el versículo 18, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Sabes, estos dos versículos me llenan de bastante gozo y de bastante alegría, porque puedo ver la actitud de un hombre desesperado, con miedo, obviamente con intriga en su corazón, pero ¿sabes algo? Gozoso, agradecido, contento y paciente en el Señor. Y paciente en Dios. Sí, iban a venir estos problemas, iba a venir este juicio de parte de Dios sobre Judá. Iban a sufrir la opresión de un pueblo malvado, de un rey que no se medía en consecuencias para aquellos que no le obedecían. Sin embargo, dentro de ese tipo de angustia, él alababa a Dios y él adoraba a Dios. Hermano, tú y yo hemos pasado por momentos bastante complicados. Como testimonio personal, pues hemos pasado momentos también complicados con mi esposa, con la pastora Aurora. Sin embargo, el Señor, hermano, nos ha fortalecido, el Señor nos ha provisto, el Señor nos ha sostenido. Y así como Dios ha sido con nosotros, yo sé que el Señor ha sido contigo. Yo sé que el Señor también ha visto por ti. Yo sé que el Señor ha velado por todo aquello que necesitas. Y así como dicen estos versículos que dice, aunque la higuera no dé higos, aunque no haya uvas en las viñas, ni aceitunas en los olivos, dice más adelante, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Hermano, a lo mejor ahorita tú y yo ya no tenemos una higuera, ya no cosechamos, ya no tenemos vacas o ya no tenemos ganado. Sin embargo, vamos a adaptarlo a nuestro contexto. Aunque no haya dinero en tu cartera, aunque a lo mejor no haya abundancia en tu despensa, aunque quizá por el momento no tengas tu auto, o no lo sé, tú ponle de acuerdo a lo que estás viviendo, pues cada una de estas cosas. Dice la palabra de Dios, yo te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Aunque no tenga trabajo, yo te alabaré con alegría. Aunque no tenga dinero en mis cuentas, yo te alabaré con alegría. Aunque no tenga a lo mejor el alimento que voy a comer mañana, yo te alabaré con alegría y confiaré en ti porque sé que tú vas a proveer lo necesario. Hermano, tenemos un Dios que ve por ti y por mí, que si a lo mejor estamos sufriendo en este momento, que si a lo mejor estamos viviendo cierta angustia en nuestras vidas, va a llegar la respuesta de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que encima de que tengamos la respuesta de Dios, de que recibamos la provisión de Dios, de que tengamos esa comunión íntima con Él, vamos también a recibir crecimiento espiritual, crecimiento en nuestra vida cristiana, crecimiento en nuestra vida familiar. Sabes, este es un tiempo maravilloso que tenemos
para poder fomentar nuestra relación con Dios. Algo que a mí me impactaba bastante de la vida de Habacuc es que él vivió, como lo mencionaba en un principio, durante las reformas del rey Josías. Y dentro de esas reformas él experimentó ese avivamiento que se había vivido muchos años atrás. Él había sido partícipe de ver cómo el pueblo, toda la nación, adoraba a Dios de corazón. Y él fue también partícipe en el momento en que fue habiendo ese declive espiritual, en que los reyes que le siguieron a Josías empezaron a hacer lo malo, en que los reyes empezaron a desviar su camino, en que los reyes empezaron a permitir que el pueblo adorara a otros dioses, a permitir que el pueblo hiciera cosas que no le agradaban a Dios. Yo te aseguro que este hombre Habacuc entendía el porqué de lo que iba a suceder en Judá, entendía el porqué de lo que iba a pasar en el pueblo. Sin embargo, ese amor y esa pasión por querer que el pueblo estuviera bien, obviamente le traía dolor, obviamente le traía ese temor. Pero durante todo ese tiempo, él siempre estuvo avivando la obra del Señor en su vida. Él siempre estuvo pidiéndole al Señor esa relación íntima. Y es algo que nosotros debemos de hacer el día de hoy. Es algo que nosotros debemos de buscar. Como te decía hace unos instantes, tenemos el tiempo para poder tener un devocional en familia. Tenemos el tiempo para poder orar en familia. Por cierto, si no hemos recibido últimamente los devocionales es porque por ahí hubo un problema con el número de la iglesia. Pero si estás interesado en que te sigan llegando, por favor, mándanos mensajes aquí al Facebook de la iglesia para poderte hacer llegar cada uno de los devocionales que están maravillosos, que el Señor ha usado bastante para edificar nuestras vidas. Hermano, debemos de buscar esa relación íntima con Dios. Porque eso es lo que nos va a fortalecer en los momentos difíciles, lo que nos va a fortalecer en los momentos de angustia. Y dice el versículo 19, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Habacuc está escribiendo este último versículo de una manera profética. Porque sabía que después del juicio, después de la lucha, después de la escasez, después de quizá el silencio que pudiera pensar que iba a haber de parte de Dios para con el pueblo, iba a haber victoria. Y yo quiero que tú estés consciente de eso, hermano, hermana. Que tú sepas que va a haber victoria en tu vida. Que tú sepas que vas a poder salir de las circunstancias difíciles que estás viviendo el día de hoy. Que vas a salir de las circunstancias difíciles que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses. O a lo largo quizá ya de algunos años. Dios tiene en control todo y va a haber victoria. Así que gózate, hermano, gózate, hermana, porque Dios es un Dios que escucha oraciones, es un Dios que permite todas las circunstancias para que nosotros podamos crecer. Sabes, muchas veces en medio de la escasez, cuando nos preguntamos por qué nos permites vivir este tipo de cosas, Dios ha hablado a mi vida y Dios ha hablado a mi corazón en el sentido de que quiere enseñarnos a vivir con poco, para saberle honrar con eso poco, para poder bendecir a otros con eso poco, y de esa manera el Señor nos pueda dar más, nos pueda bendecir más y nos pueda proveer con abundancia todo lo necesario. Pero si nosotros no le honramos con lo poco, si nosotros no bendecimos a otros con lo poco, créeme que el Señor no nos va a abrir esas ventanas de los cielos, como dice la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero que nos vayamos con lo que dice el versículo 18. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Léelo conmigo ahí en tu casa. Yo no te puedo escuchar, pero espero que lo leas conmigo. Dice, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Y quiero darte 3 consejos para terminar en esta mañana con el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. El primer consejo es
alégrate en la prueba. Quizá puedes decir, oye pastor, pero ¿estás tú loco? O quizá tú no has pasado por prueba, ¿por qué me dices que me tengo que gozar en la prueba? Yo te puedo decir que si nosotros nos gozamos en la prueba, así como lo vimos ahorita con este Habacuc, el Señor va a responder a nuestras oraciones más rápidamente. Pero si nos las pasamos quejándonos, si nos las pasamos diciéndole a todo el mundo que la estás pasando mal, créeme que vas a durar mucho tiempo así. En 2 capítulos antes del 3, este Habacuc se hizo las preguntas que te mencionaba en un inicio. Pero en los últimos versículos del capítulo 3, él comprendió la respuesta de Dios y él pudo alabar al Señor y alegrarse en él en medio de la prueba. El consejo número 2 es alégrate en la escasez. Oye pastor, ¿cómo dices que me alegre en la escasez? Si hay veces que a lo mejor no tengo nada para comer, y probablemente sea así, pero tú no me vas a dejar mentir. Aunque sea en medio de esa escasez, nunca te has quedado sin comida. Y a lo mejor comiste el día de hoy y mañana dices, híjole, no tenemos para comer mañana, pero Dios provee. Y al siguiente día comiste. Y al siguiente día comiste. Y así como con la viuda, el aceite, la harina se fue multiplicando. Dios está multiplicando también tu alimento. Dios está multiplicando también tu provisión. Así que alégrate en medio de la escasez. Y como lo acababa de decir ahorita, ¿no? Honra a Dios en lo poco. Bendice a otros con lo poco. Ahorita que hemos estado leyendo Proverbios en los estudios de los viernes, nos hemos dado cuenta que Dios nos invita bastante a que seamos generosos con el pobre, a que podamos bendecir a otros con lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros aprendemos a honrar a Dios, a bendecir a otros con lo poco, créeme que Dios te va a proveer en abundancia. Y el último consejo que yo te puedo dar es alégrate en la victoria. Muchos cristianos, muchos de nosotros, cuando obtenemos la victoria, cuando obtenemos la respuesta de Dios, nos olvidamos de Él. Es así como, gracias Dios, ya tuve la victoria. Y ya no vamos a la iglesia, ya no le cantamos, ya no le hablamos a los hermanos para que oren con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros, aún obteniendo esa victoria, y con más razón todavía, podamos alegrarnos en Él. ¿Sabes? Habacuc escribió un canto, una oración con melodía, que es este capítulo 3 que hemos estado leyendo. En ese capítulo 3 él menciona todas las veces que Dios ayudó al pueblo de Israel, haciendo memoria desde Moisés, Abraham, y yo creo que es algo que podemos aprender tú y yo. Cuando obtengamos la victoria, cuando estemos en la lucha, cuando estemos en los momentos difíciles, traigamos a memoria aquellos momentos en que Dios nos dio la victoria, en que Dios nos permitió salir adelante. ¿Y por qué no? Cántale al Señor, escríbele una canción, cántale en tus palabras lo maravilloso que Él ha sido para ti. Y créeme que Dios ama y valora cada una de las canciones que tú le cantas. Es muy bonito cantar las alabanzas que muchos hermanos escriben para Él. Sin embargo, Dios también nos ha dado la capacidad a ti y a mí para alabarle con nuestras propias canciones, para alabarle con nuestro propio canto. Entonces, hermano, el día de hoy, espero que te vayas con estos 3 consejos y que te vayas con esta frase: me alegraré y te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hablado primeramente a mi vida. Gracias, Padre, porque tú has mostrado tu fidelidad en mi familia. Y sé que tú has mostrado tu fidelidad, Señor, en cada una de las familias de tu iglesia. En cada una de las familias que están viendo esta predicación, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, que en medio de la angustia, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad aprendamos a alabarte, aprendamos a adorarte, aprendamos a ser con gratitud contigo, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, por cada uno de los que están viendo este mensaje, Señor. Sana, Dios, cualquier enfermedad.
Sana, Padre, cualquier dolencia. Quita todo virus de la vida de mis hermanos, de la vida de aquel que esté padeciendo alguna enfermedad, Señor. Te rogamos, Padre, por aquel momento que podamos estar juntos como iglesia, Señor. Que podamos vernos con alegría, que podamos gozarnos todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. Dios habló a mi vida bastante a través de este pasaje y espero que también lo haya hecho contigo. Y no dejes que solamente se quede esta bendición para ti. Compártela en tu muro, compártela a todos tus compañeros, amigos, conocidos por WhatsApp, que puedan ser bendecidos con esta palabra de Dios, que puedan ser edificados con el mensaje que viene de la palabra. Y pues nos vemos la siguiente semana. Te mando un abrazo, te extrañamos y Dios te bendiga bastante y sabemos que Él está en control de todas las situaciones. Hermano, alégrate en el Señor. Dios te bendiga.